No podía creer que esto estuviera pasando de verdad. La noche, que había comenzado como una tarde cualquiera en casa, se convirtió rápidamente en algo siniestro y extraño. Estábamos sentados en el balcón, viendo la ciudad encenderse, como lo habíamos hecho tantas otras veces, pero esta vez algo no estaba bien. Cuando Ricardo empezó la conversación, pensé que solo bromeaba o que quería molestarme un poco. Pero cuanto más sorbos le daba a su mezcal, más serio se ponía su tono. Y sus palabras cada vez más inquietantes. «Valeria, ¿alguna vez has pensado en probarlo con otros hombres?», preguntó de repente. Su voz sonaba tan tranquila, como si estuviera sugiriendo qué película ver. Me reí para aligerar el ambiente, pero pronto me di cuenta de que no estaba bromeando. Su rostro permanecía serio. Sus ojos me miraban directamente, esperando una respuesta. Me quedé helada. 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza, pero intenté controlarme y respondí con frialdad y calma. «¿De qué estás hablando, Ricardo?». Pero él insistió, convenciéndome de que era solo una fantasía inofensiva, algo que valía la pena probar como un experimento para reavivar nuestra relación. Hablaba de nuevas emociones que podríamos experimentar juntos, de cómo podría darle un giro a nuestra vida. Sus palabras sonaban casi lógicas, pero sentía un frío por dentro que me hacía rechazar la idea por completo. Al principio simplemente ignoraba sus insinuaciones, cambiaba de tema, intentaba desviar la conversación, pero Ricardo no se rendía, volviendo al tema una y otra vez. Incluso comenzó a mencionar a personas concretas, sus amigos con quienes, según él, no pasaría nada si yo no quería. Parecía que intentaba hacer la propuesta lo más atractiva y segura posible, pero lo que me repelía no eran sus amigos, sino la sola idea de que mi esposo me imaginara en la cama con otra persona. Una tarde, mientras preparábamos la cena, Ricardo fue más allá, proponiendo que nos reuniéramos con sus amigos, presentándolo como un encuentro casual, una salida a un bar de moda en la colonia Chapultepec. No supe qué decir. Algo dentro de mí me decía que detrás de su propuesta había algo más, pero no quería empezar una pelea, temiendo que llevara a una ruptura. Nuestro matrimonio, a pesar de todas las dificultades, era importante para mí. Acepté, pero con un peso enorme en el corazón. Cuando entramos al bar, el ambiente parecía tenso. Los amigos de Ricardo se comportaron amables y amistosos, quizás demasiado amistosos, pero noté algo en sus miradas. Era como si ya supieran de nuestra conversación. Entre ellos y mi esposo existía un acuerdo tácito que me hacía sentir atrapada. Intenté relajarme, pero no podía deshacerme de la sensación de que me estaban observando. Ricardo me abrazó por la cintura, susurrándome al oído de vez en cuando lo hermosa que estaba. Pero sus palabras sonaban falsas, como si estuviera actuando un papel. Uno de sus amigos, Esteban, se me acercó más de lo debido y, en broma, me invitó a bailar. Me negué diciendo que estaba cansada, pero noté que Ricardo nos miraba de una forma extraña. En su mirada había algo que no pude identificar. No eran celos, sino más bien aprobación. Sintiendo una creciente ansiedad, salí a tomar aire fresco. Todo este tiempo una pregunta resonaba en mi cabeza: ¿y si Ricardo realmente quiere esto? ¿Y si ve en esto algo más de lo que yo puedo entender? Mi corazón latía con fuerza. Tenía un nudo en la garganta y ya no podía ignorar los pensamientos alarmantes. Cuando volví a entrar, Ricardo me esperaba junto a la barra. Se acercó y me dijo en voz baja: «Valeria, no te imaginas todo lo que podríamos vivir si te abrieras a lo nuevo. Te amo, pero ambos necesitamos algo más». Esas palabras fueron como un golpe en el pecho. Quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas y asfixiantes. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Comprendí que no era solo una fantasía, no un simple capricho. Ricardo quería seriamente que yo dijera que sí y estaba dispuesto a empujarme a ello, sin importarle mis sentimientos. Intenté reír, pero una profunda confusión me desgarraba por dentro como agua helada que de repente inundaba mi alma. Esteban, el alto con una sonrisa arrogante, me lanzaba miradas largas que hacían que todo mi interior se encogiera en un nudo apretado. Cada vez que captaba su mirada, parecía descarada, estudiándome como si le interesara mi reacción a cada una de sus palabras. Mientras yo intentaba mantener la compostura, mi esposo, por el contrario, parecía relajado y contento. Sus ojos brillaban con picardía, como si estuviera disfrutando genuinamente de la situación.
Me sentía al borde del pánico, pero a él parecía gustarle que la atención de su amigo se centrara en mí, como si todo fuera parte de un plan mayor. A medida que bebíamos más y más tequila, las conversaciones se volvieron más directas y desagradables. Otro de sus amigos, Tomás, empezó a hablar de la infidelidad, discutiéndola como algo normal, incluso necesario para mantener el interés en una relación. Hablaba con tal ligereza y naturalidad que me quedé sin aliento. Sus palabras sonaban como una especie de filosofía según la cual la infidelidad no solo era aceptable, sino beneficiosa para ambos. Mencionó que su esposa también participaba en estas aventuras, y que incluso disfrutaba de la variedad. Esa afirmación se clavó en mi mente, dejando un profundo sentimiento de asco y desconcierto. Comprendí que estaba entre personas para quienes los límites morales se habían desdibujado hacía mucho tiempo. Cuando finalmente regresamos a casa, sentí que algo había cambiado irreversiblemente. La noche, que debía ser solo una salida divertida, se había convertido en algo completamente diferente. Mi esposo ni siquiera me preguntó qué me parecía invitar a sus amigos a continuar la noche en nuestro departamento. Decidió por su cuenta que era una gran idea, como si mi opinión no importara en absoluto. Desde el momento en que cruzamos el umbral de la puerta, la atmósfera cambió hasta volverse irreconocible. Las conversaciones alegres y las risas en el sofá del salón ya no parecían despreocupadas. En el aire flotaba una tensión, electrificada por algo siniestro y no dicho. Me retiré a la cocina, buscando escapar por un momento de esa incómoda compañía. Mientras preparaba unas botanas, sentía como mi mente buscaba frenéticamente una forma de lidiar con la creciente ansiedad. Pero justo cuando empezaba a calmarme un poco entró Esteban. Se ofreció a ayudar, pero se acercó demasiado y sentí su aliento en mi piel. Su gesto me pareció demasiado insistente y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Estaba tan cerca que podía oír su respiración tranquila, casi rozándome. Cuando se inclinó hacia el fregadero para tomar un vaso de agua, me invadió un deseo abrumador de dar unos pasos hacia atrás. Pero en cuanto lo hice, él se inclinó hacia mí y susurró que me veía increíble esa noche. En ese momento entendí que no estaba siendo simplemente amistoso. En sus palabras había una insistencia inconfundible. El miedo y la ansiedad me agarraron por la garganta. La situación me parecía cada vez más extraña y peligrosa. La cocina se había convertido en un espacio cerrado del que no podía escapar. Mi conflicto interno me estaba destrozando. Por un lado, quería llamar a mi esposo y poner fin a esto, pero por otro lado, sentía que me estaría traicionando a mí misma si admitía que la situación se había salido de control. Quería creer que era solo una broma amistosa, pero algo en su voz y sus movimientos decía lo contrario. Esteban seguía acercándose. Sus movimientos eran suaves pero calculados. Su mano se deslizó sobre mi hombro, y ese contacto se sintió casi como un desafío. Intenté pensar en la mejor manera de alejarme sin crear una escena, pero el miedo ya comenzaba a paralizar mis movimientos. Era como un sueño lento en el que quieres correr, pero tu cuerpo se niega a obedecer. Miré hacia la puerta, esperando que mi esposo apareciera en cualquier momento, pero no había nadie. Un sentimiento de desesperanza me invadió. ¿Debía gritar o simplemente salir de la casa e intentar escapar? Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás para poner más distancia entre nosotros, se inclinó aún más y sus labios apenas rozaron mi oreja. Susurró: «Parece que te gusta coquetear, ¿verdad?». Esas palabras fueron como una descarga eléctrica. Me aparté bruscamente presionándome contra la barra de la cocina detrás de mí, tratando de crear al menos una ilusión de distancia segura. Mi cara ardía y mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. La vergüenza y la ira me inundaron, y supe que tenía que hacer algo de inmediato, o la situación se saldría de control. Miré de nuevo hacia la puerta, rezando para que mi esposo finalmente entendiera lo lejos que había llegado todo, pero nadie apareció. En ese momento me di cuenta de que la única que podía poner fin a esto era yo. Mientras los hombres reían, intercambiando bromas e historias vulgares, yo estaba de pie en la cocina, sintiendo como el miedo y la ira me golpeaban en oleadas. Mi esposo estaba sentado, absorto en la compañía de sus amigos, sin prestarme la más mínima atención. Su risa fuerte resonaba en la habitación, ahogando todos los demás sonidos. Parecía que todo era interminable, como si el tiempo se hubiera ralentizado y yo estuviera atrapada entre extraños y sentimientos ajenos.
No entendía cómo podía haberse olvidado de mí, como si yo fuera solo una parte de su mundo interior, o peor aún, un detalle insignificante de su entretenimiento nocturno. Cuando la tensión se volvió insoportable salí corriendo de la cocina, esperando que él notara mi mirada asustada y comprendiera cuánto necesitaba su protección. Pero en lugar de eso se giró hacia mí, sonrió y palmeó el sofá, invitándome a sentarme a su lado como si nada fuera de lo normal hubiera pasado. Tenía miedo no solo por mí, sino por nosotros. Nuestra relación, que parecía haber perdido hacía tiempo todo su calor y apoyo. Me senté. Me quedé en el borde del sofá, frotando nerviosamente un cojín, tratando de no mirar a mi esposo. Sentí como mis dedos se apretaban por el miedo y grandes lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Dentro de mí todavía hervía el terror por lo que había pasado en la cocina, y la conciencia de lo cerca que estuve de una línea que nunca me atrevería a cruzar, pero no podía encontrar las palabras para expresar mi dolor, mi decepción y mi impotencia. Un nudo en la garganta parecía impedirme decir una sola palabra. Como si mi voz me hubiera sido arrebatada. Los hombres continuaron bebiendo y discutiendo temas cada vez más explícitos y desagradables. Mi esposo apoyaba la conversación con entusiasmo, como si no hubiera pasado nada terrible, como si no entendiera, o no quisiera entender, por lo que yo estaba pasando. El tiempo pasaba, la noche se alargaba sin fin. Con cada minuto se me hacía más difícil permanecer en la habitación. Era difícil respirar, como si el aire estuviera cargado de algo asfixiante. Finalmente, cuando los hombres comenzaron a levantarse para irse, sentí una ola de alivio, como si me hubieran quitado una pesada piedra del pecho. Pero incluso cuando salieron de la casa, la tensión no desapareció. Permaneció en lo profundo de mi ser, como un residuo amargo en mi alma. Mi esposo se acercó a mí. Su rostro todavía estaba iluminado por una sonrisa despreocupada, como si acabara de organizar la velada perfecta. Parecía tan ridículo e incorrecto que ya no pude quedarme callada. ¿Qué fue todo eso?, pregunté con voz temblorosa, tratando de mantener la calma, pero sentía como la voz me temblaba por las emociones. ¿De qué hablas? Parecía genuinamente confundido, como si no tuviera idea de lo que me estaba pasando. En su mirada había sorpresa, y en su voz un ligero temblor que me enfureció aún más. «Estás inventando cosas», mi voz se quebró, no pude contenerme. ¿Permitiste que eso sucediera a propósito, o de verdad pensaste que yo estaba feliz en la cocina con tu amigo que fue demasiado lejos? Mi esposo simplemente se encogió de hombros, manteniendo una expresión tranquila, incluso indiferente, como gritando que mis sentimientos no le importaban. «No hiciste nada para irte», dijo finalmente mirándome seriamente. «Parecías contenta. Incluso te quedaste ahí y no intentaste irte de inmediato. Pensé que podrías relajarte un poco. Ya te dije antes que necesitamos variar nuestras relaciones. Realmente lo quiero». Esas palabras fueron como una lluvia helada. No podía creer lo que oía. ¿De verdad pensaba que mi inacción significaba consentimiento? Sentí las lágrimas rodar por mis mejillas, incapaz de detener el torrente. «Eres mi esposo», susurré, tratando de calmar mi respiración. «Debías protegerme, no ponerme en una situación así». Me sentí humillada e indefensa, y tú simplemente te sentaste y te reíste. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Llevamos tantos años juntos y hablas de ello con tanta facilidad. Últimamente no te reconozco. Has cambiado, te has convertido en un hombre incompleto que acaba de abandonar a su esposa. Estoy increíblemente decepcionada de ti, y me arrepiento de muchas cosas. Seguimos discutiendo. Cada vez él insistía en su punto de vista, y yo, como si no me escuchara en absoluto, simplemente me ignoraba, como si mis palabras no significaran nada para él. Insistía en que era solo diversión, pero había algo en sus ojos que no pude pasar por alto. Me di cuenta de que realmente me había puesto en peligro. Este terrible dolor dentro de mí paralizó todo mi cuerpo. Esto era lo peor que había hecho jamás. Y yo que pensaba que había elegido al hombre correcto para mi vida. Estaba de pie en el umbral del dormitorio, como frente a un abismo. La idea del divorcio me oprimía el corazón con miedo y dolor. Después de tantos años juntos, se las había arreglado para escupirme encima de una manera completamente diferente, como si mis sentimientos no significaran nada.
En sus ojos no había ni una pizca de arrepentimiento o preocupación por mí, solo una fría calma. La desesperación se apoderó de mí, y comencé a dudar si había elegido correctamente al hombre que ahora yacía en nuestra cama como si nada hubiera pasado. Fuera de la casa reinaba el silencio, pero dentro no había paz ni calidez. Parecía que las paredes estaban impregnadas de un frío que me llegaba hasta el alma. Sabía que no podía simplemente dejarlo así. Algo había cambiado entre nosotros, algo se había roto, y no podía simplemente desaparecer. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Tomando valor, respiré hondo y me dirigí a la cama. Mi esposo yacía allí en una postura relajada, con una mano en la cabeza y mirando la televisión. Como si la noche anterior hubiera sido solo un desafortunado malentendido. Ni siquiera se molestó en levantar la cabeza cuando entré, y eso me hizo detenerme por un momento. Lo miré asombrada de cómo podía ser tan ciego al dolor y la confusión que él mismo había causado. Ya no pude contenerme. Tenemos que hablar, dije con una voz baja pero firme. Apartó la vista de la pantalla, me miró de mala gana y levantó una ceja. ¿Qué? Preguntó como si realmente no entendiera de qué estaba hablando. Me senté en el borde de la cama, sintiendo como mis pensamientos se contraían por el dolor de lo que había sucedido. Ya te dije lo que fue, respondió, suspirando pesadamente y dejando el control remoto bruscamente. No quiero hablar más de eso. Ni siquiera puedes relajarte de verdad. Ven aquí. ¿Para qué discutir todo esto? Él debía protegerme y amarme, pero en cambio, me había dejado sola frente a mis propios miedos y humillación. Me levanté y me acerqué a la ventana, sin mirarlo. Observé el cielo negro como tratando de encontrar respuestas en él. ¿Cómo habíamos llegado aquí, cuando se había deteriorado tanto nuestro matrimonio? Hubo un tiempo en que podía llamarlo mi mejor amigo, cuando compartíamos sueños y nos apoyábamos mutuamente. Ahora entre nosotros había un muro de indiferencia helada que no podía romper. No sé si podré superar esto, dije finalmente, mirando mi reflejo en el cristal oscuro. Lo que hiciste no fue solo un error. Fue una traición. Mi esposo se rió. Su reacción fue como una puñalada en el corazón. Siempre dramatizando todo, dijo, volviendo a centrar su atención en la televisión. Fue solo diversión. Te lo tomas demasiado en serio. Sentí que la ira hervía dentro de mí. No podía soportarlo más. ¿Cómo podía invalidar mis sentimientos, mi miedo con tanta facilidad? ¿Cómo podía mirarme y no ver mis lágrimas? No es divertido, dije, girándome hacia él. Es mi dolor. Y si no eres capaz de entenderlo, quizás ya no tengamos nada de qué hablar. Su rostro se congeló de horror, pero no respondió ni una palabra. Ese silencio fue el último clavo en el ataúd de nuestra relación. Sabía lo que tenía que hacer. No podía seguir viviendo como si todo estuviera bien. No podía seguir engañándome a mí misma.